Durante años, Ebru Şahin, una de las actrices más queridas y admiradas del panorama turco, fue un misterio en lo que respecta a su vida sentimental. Su carrera, marcada por interpretaciones intensas y papeles inolvidables, desde Herkay hasta Destan, la había convertido en un símbolo de talento, belleza y determinación. Pero detrás de los focos, Ebru ocultaba una historia más profunda, la de una mujer que aprendió a amar con cautela, a proteger su corazón de los rumores y a elegir el silencio como refugio. A los 31 años, ese silencio finalmente se rompió. En una entrevista íntima y cargada de emoción, la actriz reveló lo que muchos habían sospechado pero que nadie se atrevía a afirmar con certeza. El amor de su vida no era una ilusión cinematográfica, sino una presencia real, fuerte y constante. Con voz temblorosa pero serena, Ebru pronunció las palabras que marcarían un antes y un después. Sí, él es el amor verdadero de mi vida. Lo supe desde el primer momento, pero tardé en aceptarlo. El público quedó conmovido, no solo por la confesión en sí, sino por la vulnerabilidad con la que una mujer aparentemente invencible se mostraba ante el mundo. La actriz, acostumbrada a encarnar heroínas que desafiaban el destino, ahora hablaba de sí misma con la franqueza de quien ha recorrido un largo camino de dudas, miedos y descubrimientos interiores. El camino hacia la aceptación. Ebru siempre había sido una persona reservada. Su formación académica en ciencias del deporte, antes de dedicarse a la actuación, la había moldeado en disciplina y autocontrol. En los sets de grabación, era conocida por su perfeccionismo y su ética de trabajo impecable. Pero en su vida privada, esas mismas cualidades se transformaban en barreras. Me costaba confiar, admitió. No porque no creyera en el amor, sino porque temía perderme en él. Sus primeras relaciones fueron discretas, casi invisibles para el público. En un entorno mediático donde cada gesto es interpretado y cada mirada puede convertirse en un titular, Ebru decidió proteger su intimidad. Sin embargo, la fama tiene un precio. Los tabloides especulaban constantemente, relacionándola con colegas, directores o empresarios, fabricando romances que nunca existieron. Esa presión la llevó a encerrarse aún más en sí misma. Era como vivir en una burbuja de cristal, confesó. Por fuera todos pensaban que tenía una vida perfecta. Por dentro estaba aprendiendo a sobrevivir en silencio. Fue entonces cuando apareció él, la persona que cambiaría todo. Un hombre que no pertenecía al mundo del espectáculo, pero que comprendía profundamente la esencia de Ebru. Su historia comenzó lejos de los flashes, en un encuentro casual que, con el tiempo, se transformó en destino. Cuando el amor desafía la fama, el romance floreció en secreto, como un jardín escondido entre los muros de la fama. Mientras el mundo la aclamaba por su interpretación en Destan, Ebru encontraba refugio en la normalidad de sus momentos con él. Paseos sin cámaras, cenas improvisadas, conversaciones hasta el amanecer. Era, en sus palabras, la primera vez que podía ser yo misma, sin guión, sin personaje, sin público. No fue fácil. La actriz admitió que durante mucho tiempo dudó si hacer pública su relación. Tenía miedo de que el amor se convirtiera en un espectáculo, de que lo que era puro se contaminara con la curiosidad ajena. Pero su compañero, con paciencia y respeto, le enseñó otra forma de ver las cosas. El amor no se mide por lo que se oculta, sino por lo que se comparte con autenticidad. Aún así, Ebru siguió resistiendo. No por orgullo, sino por una necesidad de proteger lo que consideraba sagrado. En cada entrevista, esquivaba las preguntas personales con una sonrisa amable. Hasta que poco a poco, su mirada comenzó a cambiar. Sus seguidores lo notaron. Había una nueva luz en ella. Una serenidad distinta, una alegría silenciosa que no necesitaba explicaciones. Fue esa transformación la que hizo que, finalmente, su confesión resultara tan poderosa. No fue una estrategia mediática ni un titular preparado. Fue una declaración de alma, fruto de años de aprendizaje y madurez emocional. El amor como redención. En el corazón de Ebru Şahin, el amor no era un lujo,
sino una redención. Después de años de luchar por abrirse un camino en una industria competitiva y, a menudo, cruel con las mujeres, descubrió que amar y ser amada no la hacía más débil, sino más completa. Durante mucho tiempo pensé que debía elegir entre el amor y la carrera. Ahora entiendo que ambos pueden coexistir, siempre que uno sepa quién es realmente. Esa comprensión marcó un punto de inflexión en su vida. En lugar de ocultarse, comenzó a celebrar su relación con naturalidad. No con ostentación, sino con gratitud. En una publicación en redes sociales, una simple fotografía en blanco y negro, tomada al amanecer, escribió una frase que conmovió a millones de seguidores. A veces, el amor llega cuando ya no lo buscas. Y cuando lo reconoces, sabes que es para siempre. Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de mensajes de apoyo inundaron sus cuentas. Fans de todo el mundo celebraron su felicidad como si fuera propia. Algunos recordaron sus personajes más icónicos, aquellos que, como ella, habían tenido que luchar contra las adversidades para alcanzar el amor verdadero. Era como si la línea entre la ficción y la realidad se desdibujara y la heroína de la pantalla encontrara, al fin, su propio final feliz. El precio de la sinceridad. Pero ser sincera tiene un precio. Tras su confesión, Ebru también enfrentó la otra cara de la fama. La curiosidad insaciable de los medios. De repente, los paparazzi volvieron a seguirla. Los titulares explotaron con teorías sobre su relación y los programas de entretenimiento diseccionaron cada palabra de su declaración. Lejos de molestarse, la actriz decidió manejar la situación con elegancia. En lugar de negar o esconderse, respondió con calma. He compartido algo muy personal porque creo que el amor merece ser celebrado, no ocultado. Pero eso no significa que mi vida privada sea un espectáculo. Hay límites, y esos límites deben respetarse. Esa frase se convirtió en un manifiesto de dignidad y madurez. En un mundo donde las celebridades a menudo son presionadas a exhibir cada aspecto de su existencia, Ebru Şahin trazó una línea clara. Compartir no es exponerse, confesar no es rendirse. Su actitud inspiró a muchas mujeres que la admiraban no solo como actriz, sino como ejemplo de equilibrio entre la vida pública y la autenticidad emocional. El eco de sus palabras. Con el paso de los días, su declaración siguió resonando. Los medios la analizaron desde distintos ángulos. Algunos elogiaron su valentía, otros cuestionaron el momento elegido, y no faltaron quienes intentaron descubrir la identidad del hombre que había conquistado su corazón. Pero para Ebru, lo importante no era el quién, sino el cómo. Lo que hace especial este amor no es quién está a mi lado, sino lo que soy cuando estoy con él, explicó en una entrevista posterior. Con él aprendí que amar no es perderse en alguien, sino encontrarse a través del otro. Esa frase, profunda, poética y sincera, se volvió viral. Fue citada, traducida y compartida miles de veces. En cuestión de horas, se convirtió en el reflejo de una verdad universal. El amor verdadero no necesita grandes gestos ni promesas eternas, sino presencia, comprensión y respeto. Así terminó la primera parte de su historia pública, pero para Ebru Şahin fue solo el comienzo de una nueva etapa. A los 31 años, la actriz no solo confirmó lo que muchos sospechaban, que había encontrado el amor de su vida, también demostró que ser vulnerable es una forma de fortaleza. Su vida ya no era una película de amor escrita por otros, sino una historia real que ella misma estaba construyendo día a día. En su mirada brillaba una paz que ni la fama ni el éxito habían podido darle antes, y en cada palabra, en cada gesto, se notaba que la mujer que un día temía amar, ahora lo hacía con libertad y gratitud. Por fin comprendí que el amor no me resta, me multiplica, dijo con una sonrisa. Y cuando algo te multiplica, sabes que es para siempre. El eco de su confesión aún resonaba en todos los medios de comunicación. Las redes sociales ardían de emoción, los fanáticos analizaban cada palabra, y los periodistas intentaban reconstruir los detalles de una historia que, aunque sencilla, había capturado la imaginación de millones.
Pero para Ebru Şahin, aquella declaración no fue un final feliz, sino el inicio de un nuevo desafío. Aprender a amar bajo la mirada del mundo. La actriz, conocida por su serenidad y elegancia, pronto descubrió que la sinceridad tiene dos caras. Por un lado, la admiración y el cariño de sus seguidores. Por el otro, la curiosidad obsesiva y la crítica despiadada de quienes viven del escándalo ajeno. Los titulares comenzaron a multiplicarse. ¿Quién es el hombre que robó el corazón de Ebru Şahin? Secretos detrás del amor más comentado de Turquía. La actriz que cambió su destino por amor. Ella, sin embargo, eligió el silencio. No porque tuviera algo que ocultar, sino porque entendía que no todo lo que es verdadero necesita ser explicado. «El amor es mío», dijo una vez con calma, «y no necesito justificarlo». Pese a sus intentos por mantener la discreción, la prensa no le dio tregua. Fotógrafos la esperaban a la salida de los estudios. Los programas de farándula analizaban su vida sentimental como si fuera una telenovela real, y cada gesto o sonrisa se interpretaba como una pista. En cuestión de días, su historia de amor se convirtió en un fenómeno nacional. Lo que más llamaba la atención era la madurez con la que Ebru enfrentaba la exposición. Mientras otros se apresuraban a aclarar o desmentir rumores, ella optaba por no alimentar el ruido. «He pasado años interpretando personajes que viven bajo el juicio de los demás», comentó en una entrevista. «Ahora prefiero escribir mi propio guión, con mis silencios y mis certezas». Pero el público quería más. Los seguidores, movidos por la curiosidad, intentaban descubrir quién era él. El hombre que había conquistado el corazón de una de las mujeres más admiradas de Turquía. Y aunque algunos sospechaban que se trataba del jugador de baloncesto Sedi Osman, con quien Ebru había sido vista en algunas ocasiones, la actriz no confirmó ni desmintió nada. «Cuando amas de verdad, lo proteges», escribió en sus redes. «El amor no necesita pruebas, solo presencia». Esa frase, como tantas otras tuyas, se volvió viral. La gente no solo la veía como una artista, sino como una mujer sabia que hablaba desde la experiencia. Sin embargo, detrás de esa calma aparente, Ebru libraba su propia batalla interna. ¿Cómo equilibrar la autenticidad con la privacidad? El peso de la fama y la fragilidad de la intimidad. A los 31 años, Ebru se encontraba en la cúspide de su carrera. Cada proyecto en el que participaba era un éxito. Cada aparición pública una noticia. Pero el precio del éxito era alto. La actriz empezó a sentir que su vida ya no le pertenecía del todo. Cada paso, cada gesto, era fotografiado, analizado, comentado. Y aunque el amor la hacía fuerte, la presión mediática comenzaba a desgastarla. En entrevistas posteriores, admitió que hubo noches en las que lloró en silencio. No por miedo, sino por agotamiento, dijo. A veces uno solo quiere amar sin que el mundo opine. Su pareja, consciente del peso que cargaba, decidió acompañarla con discreción. No buscó la fama ni aprovechó su relación para ganar protagonismo. Al contrario, se convirtió en su refugio. Ebru solía decir que con él encontraba el silencio que cura. Un silencio lleno de comprensión, de respeto y de complicidad. En un mundo donde todo se comparte, donde la intimidad se mide en likes, ellos eligieron la rareza de lo privado. Y eso, paradójicamente, hizo su historia aún más magnética. Amor y vulnerabilidad. El coraje de mostrarse humana. Lo que más impactó al público no fue solo su declaración, sino la humanidad con la que la actriz se mostraba. Ebru, que durante años había sido símbolo de perfección, se atrevió a hablar de sus miedos. En una conferencia sobre mujeres y medios, declaró: «Ser fuerte no significa no tener miedo. Significa enfrentarlo. Y en el amor el mayor miedo es perderse. Pero también es el único camino para encontrarse de verdad». Sus palabras fueron recibidas con aplausos. Había en ellas una verdad que trascendía la fama. La de una mujer que había aprendido a no esconder sus fragilidades.
Para muchos, Ebru se convirtió en una voz de autenticidad, en una industria donde la imagen lo es todo. Y aunque la prensa intentaba reducir su historia a un titular romántico, lo cierto es que su confesión hablaba de algo mucho más profundo. Del derecho de cada persona a amar sin miedo, sin etiquetas, sin expectativas ajenas. El amor como ancla en tiempos de caos. El año siguiente a su declaración fue, curiosamente, uno de los más difíciles de su carrera. Las exigencias laborales aumentaron, los rodajes se multiplicaron, y los rumores sobre tensiones con colegas comenzaron a circular. Pero en medio del caos, el amor siguió siendo su ancla. En una entrevista con una revista cultural, Ebru explicó, cuando todo se vuelve incierto, el amor es lo único que me recuerda quién soy. No me define, pero me sostiene. Esa frase, sencilla y poderosa, reflejaba la madurez emocional que había alcanzado. No se trataba de un amor idealizado, sino real, imperfecto, cotidiano, pero profundamente transformador. Su pareja la acompañaba en los momentos más complicados, durante los rodajes agotadores, los viajes interminables, las noches de insomnio. Según sus allegados, él era su equilibrio, su paz. No necesitaban demostraciones públicas. Su unión se expresaba en gestos pequeños, una mano tomada en silencio, una sonrisa compartida en medio del estrés, una carta escrita a mano en lugar de un mensaje. Pero no todos fueron elogios. Algunos sectores de la prensa, e incluso del público, comenzaron a cuestionar su decisión de hacer público lo privado. La acusaron de buscar atención, de usar su historia para revitalizar su imagen. Otros, más conservadores, criticaron que una mujer joven e influyente hablara abiertamente de amor y deseo. Ebru respondió con la misma serenidad de siempre. No me interesa convencer a nadie, no compartí mi historia para ser aprobada, sino porque creo que las emociones verdaderas también merecen un espacio en este mundo ruidoso. Esa declaración, breve pero contundente, desarmó muchas críticas. La actriz no solo defendía su derecho a amar, sino también su derecho a ser humana. En una sociedad donde las mujeres famosas a menudo son juzgadas con dureza, su autenticidad fue un acto de resistencia. Y aunque algunos intentaron empañar su felicidad, Ebru no se dejó arrastrar por el drama. En vez de responder con enojo, lo hizo con arte. En sus siguientes proyectos, eligió papeles que exploraban la vulnerabilidad, la libertad emocional y la fortaleza femenina. Sus interpretaciones parecían un reflejo de su vida. Una mujer que lucha, que ama, que cae, pero que siempre se levanta. El lenguaje del corazón. Para Ebru, el amor no se mide en palabras, sino en presencia. En un mundo donde todo se dice, ella aprendió a valorar lo que se siente. En entrevistas, solía repetir una idea que se volvió casi un lema. El verdadero amor no necesita ruido. Basta con una mirada que te diga, estoy aquí y no me iré. Y eso fue exactamente lo que vivía. Sus amigos más cercanos contaban que Ebru, lejos de las cámaras, era una persona sencilla, cariñosa y profundamente espiritual. Creía en la energía, en la conexión entre las almas, en la idea de que algunas personas están destinadas a encontrarse, sin importar el tiempo o el lugar. Cuando lo conocí, confesó una vez, no sentí que empezaba algo nuevo, sino que algo que llevaba esperando toda mi vida finalmente había llegado. Esas palabras, cargadas de poesía, revelaban la profundidad de su sentimiento. Para ella, amar no era una elección racional, sino un reconocimiento. Como si las almas se recordaran de otra vida, explicó sonriendo. Entre el pasado y el futuro. Sin embargo, Ebru no olvidaba su pasado. Había conocido la soledad, las desilusiones y los errores. Y precisamente por eso valoraba tanto lo que tenía. En más de una ocasión dijo que la madurez le permitió ver el amor con ojos nuevos. Cuando eres joven, amas para llenar vacíos. Con el tiempo, aprendes a amar para compartir plenitud. Ese cambio de perspectiva marcó un nuevo capítulo en su vida. Ya no buscaba una historia perfecta, sino una historia verdadera.
y eso la hizo más libre. Su relación, lejos de debilitar su carrera, la fortaleció. Los directores veían en ella una profundidad emocional nueva, una autenticidad que se reflejaba en su mirada. Sus personajes ganaron matices, y su arte se volvió más íntimo, más humano. Ebru ya no actúa solo con el cuerpo o la voz, dijo un crítico. Actúa con el alma, el amor que inspira. Su historia comenzó a inspirar a miles de personas, especialmente a mujeres jóvenes, que veían en ella un ejemplo de independencia emocional. En redes sociales, muchas le escribían mensajes de gratitud. Gracias por mostrarnos que podemos amar sin perder nuestra fuerza. Tu historia me enseñó que el amor verdadero no te encadena, te libera. Ebru respondió con humildad. No soy un modelo de nada. Solo soy una mujer que decidió no tener miedo. Y quizás eso era lo más admirable de todo. Su valentía para ser ella misma, sin máscaras, sin poses. En un mundo que exige perfección, eligió mostrarse imperfecta, humana, viva, la calma después de la tormenta. Con el tiempo, el ruido mediático fue disminuyendo. La curiosidad dio paso al respeto. Ebru y su pareja aprendieron a vivir su amor con serenidad, lejos de los flashes, cerca de lo esencial. Hoy, cuando se le pregunta qué significa el amor para ella, responde sin titubear. Es la única verdad que no necesita demostrarse. Si es real, se siente. Si se siente, se cuida. En esas pocas palabras, resume todo un viaje. El de una mujer que pasó del miedo a la plenitud, del silencio a la aceptación, de la soledad al encuentro. A los 31 años, Ebru Şahin no solo admitió que él era el amor de su vida, admitió que también ella merecía ser amada sin condiciones, sin juicios, sin máscaras. Y quizás, en ese reconocimiento radica la verdadera belleza de su historia. Cuando el torbellino mediático se calmó y las luces de los estudios se atenuaron, Ebru Şahin se encontró frente a un espejo distinto. No el de las cámaras o del maquillaje, sino el de su propia alma. Ya no era solo la actriz admirada que había conquistado Turquía con su talento, sino una mujer que, por primera vez, se sentía en paz con su verdad. Durante años, había creído que el éxito era sinónimo de reconocimiento público, de premios, de cifras. Pero a los 31 años, tras haber admitido que había encontrado el amor verdadero, comprendió algo esencial. La plenitud no está en los aplausos, sino en el silencio compartido con la persona que amas. La nueva Ebru. Serenidad, equilibrio y propósito. Después de su confesión pública, Ebru adoptó un nuevo ritmo de vida. Siguió actuando, pero con una mirada distinta. En lugar de aceptar proyectos por obligación o estrategia, comenzó a elegir papeles que la tocaran emocionalmente. Solo hago historias que me hagan sentir viva, explicó en una entrevista con una calma luminosa. Su entorno también cambió. Se alejó de los ambientes superficiales del espectáculo y se rodeó de personas auténticas. Amigos de la infancia, familiares, colegas que la conocían antes de la fama. Es fácil perderse en este mundo, confesó. Pero cuando tienes a alguien que te recuerda quién eres, ya no temes nada. Ese alguien seguía siendo él, el hombre que había entrado en su vida sin promesas, pero con una presencia firme y constante. Juntos, habían construido una relación basada en el respeto, la complicidad y la admiración mutua. No necesitaban grandes gestos, bastaban los pequeños detalles del día a día. El amor no está en los titulares, dijo una vez Ebru. Está en las cosas pequeñas. Un café preparado con cariño, una mirada al despertar, una mano que te sostiene cuando el mundo se derrumba. Esa filosofía la acompañó en todo. En sus rodajes, en sus viajes, incluso en sus silencios. La actriz que antes temía mostrarse vulnerable, ahora irradiaba una serenidad que conmovía a todos los que la rodeaban. El matrimonio como reflejo de una historia de amor madura. Cuando, tiempo después, Ebru Şahin y Teddy Osman, la figura que el público ya intuía como su gran amor, confirmaron su compromiso, la noticia recorrió el país como un suspiro colectivo.
No hubo escándalo ni alarde, solo una imagen sencilla. Los dos sonriendo al atardecer, con el mar de fondo y una frase breve en su cuenta de Instagram. El amor no se busca, se encuentra, y cuando lo encuentras, se cuida para siempre. Fue un momento mágico, no por el glamour, sino por la sinceridad. A diferencia de otras parejas del espectáculo, ellos eligieron una ceremonia íntima, rodeados solo de sus seres queridos. Ningún fotógrafo, ningún contrato publicitario, ningún espectáculo mediático. Solo ellos, dos almas que habían aprendido a quererse sin máscaras. Los que estuvieron presentes en la boda la describen como un canto a la sencillez. Flores silvestres, música en vivo, risas, abrazos sinceros. Ebru, vestida con un diseño delicado, sin ostentación, irradiaba una belleza tranquila. Cuando pronunció sus votos, lo hizo con una voz entrecortada pero firme. Prometo no solo amarte en los días felices, sino también recordarte en los días grises. Prometo no buscar la perfección, sino la verdad. Prometo caminar a tu lado, aunque el camino cambie. Aquellas palabras, sinceras y profundas, emocionaron a todos. No eran los votos de una actriz interpretando un papel. Eran los de una mujer que había entendido el amor no como un cuento de hadas, sino como una elección diaria. El amor en tiempos digitales. Después del matrimonio, la vida de Ebru y Sedi se convirtió en un equilibrio entre la exposición pública y la intimidad. Ambos sabían que el amor en tiempos digitales es un terreno delicado. Basta un gesto malinterpretado para desatar una tormenta. Por eso decidieron mantener su vida privada lejos del ruido. Publicaban poco, hablaban menos. Y, sin embargo, cuando lo hacían, transmitían una energía auténtica, cálida. Las imágenes que compartían, una caminata por la playa, un amanecer desde la ventana, un abrazo sin palabras, se sentían reales, humanas, sin artificio. Las redes sociales nos hacen creer que el amor necesita mostrarse para existir, dijo Ebru en una conferencia sobre mujeres y medios. Pero el verdadero amor no necesita testigos, solo necesita presencia. Su discurso fue aplaudido y replicado por miles. En una era de apariencias, sus palabras recordaban una verdad simple y poderosa. Lo esencial no se publica, se vive. La historia de Ebru Şahin inspiró a una generación entera. Mujeres jóvenes comenzaron a verla no solo como una actriz talentosa, sino como un ejemplo de equilibrio entre éxito profesional y estabilidad emocional. En un país donde las figuras públicas femeninas suelen ser juzgadas con dureza, ella demostró que se puede tener una carrera brillante y al mismo tiempo una vida afectiva plena. Ebru nos enseñó que el amor no te debilita, escribió una columnista. Te humaniza. Su historia se convirtió en tema de debate en universidades, en programas de televisión, en foros de redes sociales. La forma en que habló de amor, no desde el drama sino desde la madurez, rompió con los estereotipos románticos que durante años dominaron la cultura popular. Ebru no hablaba de un príncipe azul, sino de un compañero real, con virtudes y defectos. El amor no es encontrar a alguien perfecto, dijo en una entrevista con sonrisa serena. Es aprender a ver la perfección en la imperfección del otro. El poder del amor como motor de crecimiento. En los meses siguientes, su carrera alcanzó una nueva dimensión. Participó en producciones internacionales. Fue invitada a festivales y recibió premios por su interpretación en dramas históricos. Pero más allá del reconocimiento, lo que más destacaban los críticos era su evolución interior. Ebru ha dejado de actuar con miedo, dijo un director. Su mirada tiene una profundidad que antes no tenía. Es como si su amor la hubiera hecho más libre. Ella misma lo reconoció. El amor no me cambió, me reveló, me mostró quién soy cuando dejo de fingir. Esa frase, convertida en titular en numerosos medios, reflejaba una verdad que muchos reconocieron como universal. El amor verdadero no te transforma en otra persona, sino que te ayuda a ser tú mismo sin miedo. Los desafíos detrás del equilibrio. Por supuesto, la felicidad no llegó sin dificultades.
La vida de pareja también trajo desafíos. La distancia, las agendas apretadas, las exigencias del trabajo, la presión mediática. Todo eso ponía a prueba su relación. Pero según sus allegados, ambos aprendieron a enfrentar las tensiones con madurez. Hay días en que discutimos, claro, dijo Ebru con naturalidad. Pero aprendimos que amar no es no tener conflictos, sino saber resolverlos con respeto. Su visión realista del amor conquistó aún más al público. En lugar de vender la imagen de una relación perfecta, hablaba con honestidad sobre los retos del compromiso. El amor es una construcción diaria, insistía. No se trata de evitar las tormentas, sino de elegir seguir juntos bajo la lluvia. Esa autenticidad la convirtió en un símbolo moderno, una mujer fuerte que no necesita ocultar sus vulnerabilidades. El legado de una historia verdadera. Hoy, a los 31 años, Ebru Şahin se ha convertido en algo más que una estrella del cine y la televisión. Es una voz de equilibrio, libertad y madurez emocional. Su historia con Sadi Osman no solo emocionó al público turco, sino también a admiradores de todo el mundo. Lo que comenzó como una confesión tímida, sí, él es el amor de mi vida, se transformó en una lección sobre autenticidad. En un mundo donde el amor se confunde con la apariencia, ella recordó que la verdad sí sigue teniendo poder. No hay amor perfecto, dijo recientemente. Solo hay dos personas que deciden no rendirse el uno al otro. Su mensaje resonó especialmente en tiempos donde las relaciones se vuelven efímeras, donde la velocidad de las redes sustituye la profundidad del vínculo humano. Ebru, con su historia, invitó a volver a lo esencial. Mirar a los ojos, escuchar, acompañar, resistir. La felicidad como acto de gratitud. Lejos de los escenarios y de los rodajes, Ebru disfruta de una vida sencilla. Dedica tiempo a su familia, a la naturaleza y a proyectos humanitarios. Colabora con organizaciones que apoyan la educación de niñas en zonas rurales de Turquía, convencida de que el verdadero éxito es el que deja huellas en los demás. En una entrevista reciente, le preguntaron cuál era su mayor logro. No dudó un segundo. Haber aprendido a ser feliz sin necesitar la aprobación de nadie. Y cuando le preguntaron qué significa el amor para ella hoy, sonrió y respondió: es cuando alguien ve tus heridas y decide quedarse. No para curarte, sino para acompañarte mientras sanas. Esa definición, sencilla y profunda, encapsula la esencia de su historia. El amor para Ebru no es un destino, sino un viaje compartido. Un espacio donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza y la autenticidad en refugio. En los últimos años, Ebru Şahin se ha convertido en símbolo de algo más grande que la fama, la belleza de la coherencia. En sus palabras, en sus gestos, en sus silencios, transmite una lección que trasciende la pantalla. Que el amor verdadero comienza cuando uno se elige a sí mismo sin miedo. Su historia no es un cuento de hadas. Es una historia real. De dos personas que se encontraron en medio del ruido y decidieron construir un silencio compartido. Un silencio que no es ausencia, sino presencia pura. Y mientras el mundo sigue cambiando, mientras las redes giran y los rumores van y vienen, Ebru sigue caminando con la misma serenidad con la que pronunció su confesión aquel día. Sí, él es el amor de mi vida, no como una frase de película, sino como una verdad vivida. Una verdad que no busca aplausos, solo comprensión. Y en esa verdad, Ebru Şahin ha encontrado su mayor papel, el de una mujer libre que eligió amar sin miedo.